realmente nunca lo vi. Ujú. Pero aquí viene la parte que más me llegó a impresionar. Cuando llego a mi casa, me digo a mí mismo, yo no puedo entrar a mi casa porque lo que sea que se me montó el carro me va a seguir. Y digo, eh, la realidad, no sé quién eres, ni me interesa, y no sé por qué viniste conmigo, pero no eres bienvenido en mi casa, y por donde viniste te tienes que regresar. Y no hice nada más que mencionar esas palabras con la calma del mundo, porque yo decía, si esto es real, pues quiero dirigirme con respeto, porque no era miedo lo que sentía, no puedo decir que era un demonio o algo así, era la incomodidad de que sentía que había alguien más conmigo, era todo. Así que me dirigí con mucho respeto. Y una vez mencioné estas palabras, calma. No sentí el viento de la Guadalupe ni nada de eso, de la Rosa. No sentí nada de eso. No, tampoco voy a ser amarillista. Ujú. Pero fue una calma que sentí de momento por dentro. Y yo dije, ok, ahora sí. Mejor con los audífonos puestos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el momento y en el lugar en que nos estén viendo y escuchando. Sean bienvenidos a este segundo episodio de Charlas Paranormales. Hoy tengo un gran invitado, tengo a Ricky de Mundo Escéptico Podcast. Es una persona a la que tengo el honor de llamarle amigo, más allá de admirar el trabajo que él tiene. Hola Ricky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y saludos. Aquí pues todo bien, ya tú sabes, bregando en todo este mundo, desde acá, desde el mundo escéptico. ¿Y tú qué tal? ¿Qué cuentas, hermano? Pues nada, mira aquí, pues ya empezando un segundo episodio, y me gustaría que la gente conozca tu trabajo también, que sepa sobre ti para que vaya y se suscriba a tu canal, para que al igual que yo sean muchos más los admiradores que tienes. Entonces me gustaría si pudieras contarnos un poco sobre lo que es Mundo Escéptico Podcast y cómo surgió la idea para que tú crearas este podcast y trataras el contenido que tratas. Pues bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Mundo Escéptico Podcast como tal nace de, pues, el hecho de que yo vivía como tal en Puerto Rico y siempre estaba ocupado con mis amistades y eso. Y pues cuestiones de la vida, termino mudándome con mi familia para Estados Unidos. Una vez me encuentro aquí, pues me doy cuenta que ya estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mis y estoy trabajando en un lugar que es bastante fuerte, cansado, 10 horas de trabajo diario, y busqué algo que me mantuviera la mente como tal lejos del trabajo. Ahí es cuando conozco todo el mundo del podcast. Y realmente me enamoré de estar aprendiendo sobre asesinos seriales, sobre cosas paranormales, todo este mundo que es tan distinto. Y yo llegaba todos los días al apartamento a contarle a mi esposa absolutamente todo lo que había escuchado ese día. Y como ella veía que yo lo contaba con tanta pasión y eso, me dijo en una ocasión como que, pues si tú te aprendes estas cosas así, ¿por qué no haces uno? A lo cual pues me quedé con eso en la cabeza, estuve pensando en eso casi un mes, 2 meses, y todos los días lo mencionaba en la casa hasta que ella misma me dice, si lo vas a hacer, hazlo y no chaves más. Y ahí yo dije, pues sí, pues vamos a hacerlo. Y pues me zumbé sin saber nada, empecé a aprender por mi cuenta cómo se trabajan los podcasts, de qué plataforma puedo entonces empezar. Y empecé entonces con el debate, que es la parte más importante. ¿Cuál es el tema? ¿Quién va a ser mi nicho? ¿Y cuál va a ser el nombre del podcast? Es aquí cuando empiezo a buscar que no quiero encerrarme en solamente lo paranormal o solamente crímenes reales. Quería como que expandirme a todos los temas. Y platicándolo con mi esposa, nos llegó la idea. Mundo escéptico. ¿De dónde sale Mundo Escéptico? Pues bueno, para empezar, sé que escéptico es bien conocido como en la idea de que se trata de que no crees. Y la verdad, esta idea está errónea. Nosotros buscamos como tal el significado real de escéptico, y escéptico es la persona que desconfía de cómo fueron los hechos y siempre está buscando la verdad. Entonces, eh, decidí llamarlo así, Mundo Escéptico, con la idea de que todos los que se encuentren en la plataforma, al igual que yo, sean personas que siempre quieran descubrir el por qué,
qué fue lo que sucedió realmente, que no crean en la primera información que consigan, no porque, incluso no porque yo mismo diga una información significa que es 100% real, sino lo que busco es que mi público, al que me gusta llamar mis queridos escépticos, despierten ese escéptico que hay dentro de ellos, que duden de mi palabra, duden de lo que leyeron, que duden lo que escucharon y busquen información para poder llegar a una verdad absoluta a pesar de que sabemos que no existe. Bueno, pues para empezar me gustaría que le dieras las gracias a tu esposa por haberte animado, porque gracias a eso tenemos el gran contenido que nos das. Y tienes razón, muchas veces tenemos el concepto erróneo de escéptico, que pensamos que el escéptico es negar todo, cuando escéptico es, como decía Einstein, dudar por la mañana de lo que creías fervientemente por la noche. Precisamente como dices tú, para tratar de llegar a una respuesta. Tal vez no a la verdad absoluta, pero sí aproximarnos más a ella, porque dentro de estos temas creo que el encontrar la verdad va a ser muy difícil. Sí, no, definitivamente. Estamos hablando de que no importa qué tema quieras tocar dentro de lo que es la ufología, lo paranormal, las conspiraciones, incluso dentro del true crime, siempre va a quedar un espacio a la duda. Porque, por darte un ejemplo, dentro del true crime, tú no sabes hasta qué punto una persona que al final es declarada como inestable mental puede que se esté haciendo. Puede Entonces, ser, efectivamente. así Pero que bueno, sí, definitivamente la duda siempre va a quedar. siempre va a quedar, exactamente. Y bueno, ahorita lo mencionaste un poquito de pasadita, pero me gustaría si pudieras ampliarlo. ¿Cuál es tu objetivo al abordar estos temas en tu canal? ¿Qué es lo que realmente tú esperas transmitir a tus oyentes cuando hablas de true crime, cuando hablas de misterios, cuando hablas de ufología, cuando hablas de las conspiraciones? Pues bueno, mi propósito real es brindar una información que sea lo más certera posible, pero no para que simplemente crean en mí como tal y se queden con la información que yo les estoy brindando. No, no, no. Mis intenciones son despertar el escéptico que hay en cada uno de nosotros y que te sientas estimulado a querer informarte más. Yo siempre voy a buscar dentro de mis temas, siempre voy a buscar información más reciente. eh, Voy a hacer todo lo posible por no encapsular mi información en lo que todo el mundo conoce. Pero aún así, hay que recordar que todos los días se descubre algo nuevo. Todos los días eh, la misma ciencia te dice hoy una cosa y mañana otra. Como por darte un buen ejemplo de esto, Plutón, un día era un planeta, al otro día te dicen que no es un planeta, al otro día te dicen que sí lo es. Entonces, eso no significa que la ciencia no sirve o nos está engañando. Lo que significa es que la ciencia sigue avanzando y está descubriendo cosas nuevas. Y así mismito, pues, es lo que yo quiero transmitirle como tal a todos los seguidores, a todos mis queridos escépticos, que no se queden con esta información nada más, que salgan, busquen, estudien, estén al pendiente, porque no sabemos cuándo en algún momento, quizás mañana, ya yo hice mi episodio de Jack el Destripador, pero quizás mañana nos aparece la noticia de que ya descubrieron quién era, y yo eso no lo tengo. Entonces, pues, hay que mantener ese escéptico vivo siempre. Exactamente, esa curiosidad que es inherente al ser humano, ese querer aprender, ese querer saber más, encontrarle la explicación a todos los fenómenos naturales o no naturales que hay en el mundo. Por ejemplo, nosotros que hablamos más de lo que es lo paranormal y los misterios, todo lo que va más allá de lo normal, a lo mejor ahorita no tenemos explicación, pero gracias a esa curiosidad de personas como tú, puede ser que el día de mañana tengamos la explicación. Sí, Eso es tal cual. tal cual, eso me parece genial, genial, amigo. Y no sé, tal vez te meto en un aprieto, pero ¿nos podrías decir brevemente cuál es tu proceso de investigación? ¿Cómo seleccionas los temas? ¿Qué fuentes utilizas? ¿Cómo dices, este es el tema que quiero tratar esta semana? Pues es curioso, la realidad tengo un sinnúmero de temas en mi cabeza rondando constantemente. Quizás hoy me levanto pensando en que quiero hablar de True Crime, pero mañana, ya sea por
por los podcasts, ya sea por el televisor, el YouTube, encuentro un tema que es bien interesante y me digo a mí mismo, bueno, la semana pasada o el mes pasado ya hablé de True Crime, pues vamos entonces con este otro para darle un poco de movimiento a los temas. Pero sí, son un sinnúmero de temas que tengo en la cabeza y los voy organizando según veo el interés de las personas en el día a día. Ahora, para la investigación, pues, como siempre he dicho, yo tengo mi fuente principal. Y lo digo de esta manera porque hay que aclarar que cuando digo fuente principal no significa que toda la información proviene de ahí. Pero mi fuente principal siempre es Wikipedia. Okay. Y la razón por la que utilizo Wikipedia como fuente principal es porque me he dado cuenta que todos estos casos de crímenes reales que están ya completamente documentados o prácticamente documentados por completo, tú los encuentras ahí en forma de resumen. Entonces, ¿qué sucede? Una vez yo tengo el resumen de todos los acontecimientos, yo empiezo a buscar en diferentes páginas, foros, páginas como tal de noticias. O sea, me voy expandiendo como tal para ir confirmando esta información y para ir añadiendo la información, porque en ocasiones me ha pasado que, por ejemplo, dice, no, porque entonces se metieron por una calle en el norte y ahí los masacraron, por decir algo. Pero entonces cuando me pongo a buscar en otras páginas, encuentro una página que dice, no, porque en la calle 34 a las 8 de la noche se metieron por el barrio tal que queda en el norte. O sea, de todos esos pequeños detalles que te llevan a que tú puedas, cuando estás escuchando el relato, puedas visualizar un poco lo que estuvo sucediendo en ese preciso momento. Entonces, pues, de ahí yo parto a hacer lo que a mí me gusta llamar una trenza de información, que es, voy cogiendo los pequeños detalles que voy viendo de todos lados y los voy entrelazando en un mismo libreto que voy escribiendo poco a poco yo mismo dentro de la computadora, para después entonces ir narrándolo pues con mi estilo, que todavía no tengo un estilo, pero lo voy narrando así como me salga, para compartirlo entonces con el público. Bueno, amigo, si me permites, te voy a contradecir un poco. Para mí sí tienes un estilo. Y es un estilo que atrapa y que te hace realmente querer seguir escuchándote. Tal vez uno cuando está grabando, cuando por ejemplo tu servidor que se dedica a las narraciones de terror, a veces uno considera que no tiene un estilo y que lo quiere ir encontrando poco a poco, pero sin darte cuenta, tú lo vas forjando. Y créeme que te puedo decir que tienes un estilo y es un estilo muy bueno. Entonces, gracias. no hay de qué. Entonces, es interesante lo que nos dices, ¿no? Cómo vas contrastando la información, porque mucha gente subestima ya en estos tiempos a Wikipedia, ¿no? O piensa que no es una buena fuente de información. Sin embargo, bueno, tú nos dices que la vas contrastando. Y eso es muy bueno, porque no es quedarte nada más con la primera página o la primera información que recibes. Exactamente. No, es que no, adelante. Disculpa que te interrumpí así de momento, pero es que sí, yo puedo entender por qué la gente piensa que Wikipedia no es una fuente fiable. La primera razón es porque cualquier persona, no necesitas de una llave, una contraseña o algo, puede editar lo que está ahí escrito y poner su propia versión. Y ahí yo lo entiendo. Incluso ese fue el primer acercamiento que me llegó a hacer mi esposa mientras yo preparaba lo que fue el segundo episodio, porque pues el primer episodio yo lo hice como prueba nada más y pues fue una información bien básica, no me maté mucho, era cuestión de ver cómo salía y escucharme ya en Spotify. Incluso ese primer episodio yo no lo zumbé para YouTube, eso lo dejé en Spotify. Pero ya para el segundo, que fue cuando yo arranqué con todo, que ese se llama el secuestro de Cleveland, ya ahí pues empecé con todo y mi esposa ve que yo estoy metido en Wikipedia y lo primero que me dice es, tú no deberías confiar tanto en Wikipedia, ahí cualquiera puede poner lo que quiera. Y yo se lo dije, yo le dije, no, sí, lo tengo claro. Lo que pasa es que este tipo de momentos como los que son los True Crime, que no es tanto teorizar, sino que la información se repartió, la gente pues lo sigue compartiendo prácticamente igual, pues me sirve como base.
Ya de ahí, pues yo parto a indagar más dentro del tema y voy buscando lo demás. Y ella se me queda así mirando, pues está bien. Y yo, ok, estamos contentos entonces. Pues, si ella lo aprobó, yo lo apruebo. Aquí se hace lo que mi esposa dice. No, sí, es que Río me enseñó algo muy importante. Esposa feliz, vida feliz. Eso es cierto. La verdad es que eso es verdad. Bueno, tú sabes que yo siempre he hablado de los sesgos con estos temas. Siempre he considerado que tu sesgo de confirmación o de aceptación, como lo quieran llamar, es el que te va a hacer creer o no creer en algún suceso, dependiendo de tus experiencias y de todo lo que hayas investigado y creído, siempre vas a tener ese sesgo. Podemos ver un video y habrá gente que encuentre motivos y razones para decirte es falso. Y habrá personas que con su sesgo de confirmación te puedan decir, no, esto es verdad por esto, esto y esto. ¿A qué voy con esto? Me gustaría que hicieras un trabajo de sinceridad para que nos dijeras, cuando tú haces un tipo de trabajo, no hablo de los true crime, porque el true crime, como dices, pues ya es algo que está investigado y ya está completamente documentado. Pero, por ejemplo, cuando hablas de criptozoología o de misterios o de ufología, ¿tú te consideras o consideras que tu sesgo de confirmación te hace irte hacia el lado del creyente, hacia el lado no creyente, o simplemente eres un investigador totalmente imparcial? Pues la verdad, yo trato de mantenerme en una postura neutra. Vas a notar que dentro de los episodios que he hecho de lo paranormal o de la ufología o criptozoología, he tocado el tema con mucha seriedad y siempre comienzo vendiéndote el evento como totalmente verídico. Entonces, casi al final te empiezo a dar todo el lado científico y empiezo a crear esa duda en tu mente de que pues esto quizás no es cierto. Pero siempre ya en los últimos minutos tiro esa información, ya sea de una oración o algo cortito, o una pregunta, porque a veces hasta una pregunta sobre algo que encontré, que vuelve para atrás en que esto puede ser cierto. Entonces, mantengo ese juego, me encanta mantener ese juego psicológico, donde al final de todo te vas a quedar como que es cierto o no es cierto. Pero, vuelvo y digo, es el propósito de lo que yo estoy buscando, que siempre quede esa duda, que tú quieras saber un poco más, que sientas que tienes que investigar un poco más. Y para poder lograr esto, pues tengo que mantener siempre esta postura neutra. Ahora bien, si Ricky cree o no cree, yo me considero, como siempre lo he dicho, un escéptico creyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí creo. Lo que sucede es que me cuestiono constantemente porque yo pienso que para poder identificar algún fenómeno como cierto, primero tenemos que estudiar todas las variantes que son plausibles o que se puedan comprobar desde un punto de vista científico. Y ya cuando no encuentras nada que pueda probarlo, ahí es que entonces entra lo paranormal. Ahí es que entonces uno debe de empezar a identificar dentro del conocimiento que tiene qué puede ser lo que está ocurriendo, que en la ciencia no va a poder explicar porque no es algo de este mundo. Y lo haces muy bien. Realmente que sí dejas siempre con esa duda. Y te lo he comentado cuando sacas algún episodio. Te digo, es que me dejas con la duda y vas a sacar otro episodio, vas a aclararlo o qué. Entonces, el objetivo que nos platicaste en un principio, lo estás logrando muy bien. Estás haciendo que la gente se interese por investigar más. Y eso se me hace muy plausible, porque no estás dando todo digerido y esto es porque es así. Estás apoyando a que la gente lea, investigue y no se crea lo que los demás dicen nada más porque lo dicen. Eso, la verdad, es algo de lo que te aplaudo y es por eso que soy fan de tu canal. Oh, gracias. No, nada que agradecer. Ahora, última pregunta, y creo que va a ser un poquito de la más densa, porque sabemos que, bueno, pues todos nuestros episodios son nuestros bebés y a todos los queremos. Pero
quisiera saber qué, cuál es para ti el tema más impactante que has tratado o el episodio que digas, este me costó más trabajo y por qué. Ok, actualmente todavía me encuentro en un debate personal entre dos episodios. Sí tengo el que yo considero para mí que es como que el más importante, que ese pues lo voy a mencionar rapidito, que es la masacre de Ponce, simple y sencillamente porque es historia de Puerto Rico que constantemente han tratado de borrar y eliminar. Es la historia de cómo el gobierno estadounidense masacró a un montón de personas por el simple hecho de que estaban en contra de el ideal del gobierno americano dentro de Puerto Rico. Y por eso lo considero como uno de los más importantes de los que tengo y que quisiera que el mundo entero lo viera. Si hay un video que yo quisiera que se volviera viral, es ese. Pero el más fuerte para mí, lo tengo en debate entre lo que fue el episodio de Albert Fish y lo que ha sido La Exorcista de Almanza. Son Dos los, casos. sí, sumamente densos. Fueron dos casos que bien en lo personal tuve que tomarme momentos mientras iba grabando, mientras iba leyendo y buscando información. Tuve que cogerme espacios para despejar la mente porque lo sucedido en ambos casos es extremadamente fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que pues tienes a Albert Fish, que es todo lo que él hizo con tantas personas, que fue horrendo. Sobre todo porque el tema es con niños y en mi vida existen dos temas que yo no tolero y es niños y animales. ¿Y qué tienen en común los dos? Que son seres completamente inocentes. Entonces Sí, me trabajan mucho. sí, de Pero ¿qué hecho, sucede? Ajá, dime. no, no, adelante, perdón, discúlpame. No. Para terminar rápido, lo que iba a decir era, pero lo que fue El Exorcista de Almanza me trabajó mucho porque a pesar de que fue un solo crimen, fue un crimen tan y tan atroz que volvimos a caer en ese momento donde tuve que detenerme, coger respiro, despejar la mente, porque yo tengo la mala costumbre de que soy fácil para imaginar cosas y hacer lo que yo le llamo mental picture. Y ese episodio, yo realmente expuse todos los detalles grotescos que ocurrieron durante el crimen, con todas las intenciones de que eh, quien lo escuche pueda, pueda estar en los pies de cualquier persona que vio lo sucedido y pueda entender lo grave que fue en realidad, para que se lleve en su mente el recuerdo de la niña y no tengan en la mente como tal pues a su madre, que fue la persona causante del crimen, que esa es la parte que también me afectó mucho, porque la persona que más uno confía y la persona en la que uno da todo de sí porque piensa que siempre va a tener una respuesta es la madre. Y el entender que al final todo fue causado por la misma madre es sumamente fuerte. Y de ahí, pues por eso todavía estoy en ese debate entre cuál de esos dos episodios es el que más me ha impactado y más me ha afectado. Fíjate que efectivamente son dos episodios muy, muy fuertes, muy densos. Cuando escuché el caso de Albert Fitch, vamos, ya conocía el caso, conocía varios detalles, conocía incluso la carta, pero cuando vi que lo había subido y lo empecé a escuchar, yo sí dije, no creo que se atreva a subir la carta de Albert Fish, porque sabemos que la carta de Albert Fish es sumamente gráfica y grotesca e insultante para la familia, ¿no? Ujú. Y cuando la empezaste a leer, yo dije, caramba, ¿cómo se atrevió a subir esto? Digo, sabemos que es una parte importante de la investigación, pero sí es demasiado grotesca, demasiado grotesca. Y también, y la otra parte, la contraparte, cuando subiste el caso del exorcista de Almanza, también sabemos que es un caso realmente, si tú lo quieres ver, muchos lo tratan de forma incluso amarillista,
porque es demasiado gráfico y demasiado grotesco todo lo que hizo, ¿no? La forma en cómo le quita la vida a su propia hija. Y sin embargo, tú lo hiciste de una forma, te podría decir que magistral, en el sentido de que diste los detalles, pero no fuiste tan gráfico. Y eso me encantó de tu podcast. Realmente felicidades por esos dos. Si no los han escuchado, las redes sociales de Ricky de Mundo Escéptico van a estar en la descripción del episodio. De verdad, vayan, escúchenlos. No se van a arrepentir, de verdad. No, y perdonando que tire el anuncio, ¿verdad? Pero los exhorto a todos. La Exorcista del Mansa yo lo voy a dejar en Spotify por la gravedad del episodio. Pero subí en YouTube, en Mundo Escéptico Podcast, van a encontrar un relato corto escrito por mí llamado La Curandera, donde tuve el placer de colaborar con Nica Visual, quien le dio vida a la voz de la curandera y a la voz de la niña. Y pues hice un relato corto basado en estos hechos, en el cual al principio cuando empecé a escribir quería hacer una historia completamente aparte, pero que tuviera ese toque que te hiciera recordar lo sucedido. Pero sin embargo, una vez termino de escribir, que lo estoy releyendo, porque usualmente cuando yo escribo, todo lo que me cruza por la mente, yo lo voy planteando y después que yo leo, a ver qué fue lo que hice. O sea, es como, imagínate, mi mente trabaja de esta manera. Lo que tenemos ahora mismo en la parte de abajo de la pantalla, que está diciendo charla paranormal, featuring Mundo Escéptico, pues así yo voy viendo las palabras en mi cabeza y las voy escribiendo. Si sale rimado o no sale rimado, eso es pues casualidades o mi mente trabajando, que ya sabes que yo estoy un poquito mal de la cabeza. Entonces pues, pero como tal yo empiezo a escribir todo y cuando termino me percato de una cosa que encontré muy interesante, y es que prácticamente le di un vistazo para que la gente tuviera una idea de quizás qué fue lo que estuvo sucediendo dentro de la mente del papá, que prácticamente no hizo nada hasta el final. Entonces pues sí, les recomiendo a todos que escuchen el relato en Spotify para que tengan todos los detalles de lo ocurrido, y una vez estén inundados, que yo sé que van a sentir lo mismo que yo en un principio, que el padre no sirvió para nada, y vayan entonces a Mundo Escéptico Podcast y escuchen este pequeño relato que les va a hacer pensar como que posiblemente, o sea, no, todavía es un idiota, pero quién sabe si pues en esa postura tiene algo de razón. Sí, de verdad que sí vayan a escucharlo. Como les digo, sus redes van a estar en la descripción del episodio. Pero bueno, mi buen Ricky, este programa se llama Charlas Paranormales. Bueno, esta sección de Master MX se llama Charlas Paranormales. Por lo cual me gustaría saber si tú tienes alguna historia que pudieras compartir con nosotros, algo que te haya pasado paranormal, que te haya dejado impactado. Válgame, tengo varias historias. Quisiera traerte a colación dos y después, pues, si quieres más, pues zumbamos más. Pero quiero contarte una corta que fue una que me impactó mucho, sobre todo después cuando me puse a pensar en lo sucedido. Y es que una noche yo me encontraba pues con lo que fue mi primer carro, que no sé si identifican una Suzuki Samurai del 86. Eso es un carrito que es como un Jeep, pero pequeño. Pues eso fue mi primer carro. Y el retrovisor era esos retrovisores que corren de un lado a otro al carro, que son bien largos y tienen como que muchos espejitos. Sí. Que no había forma en que yo no pudiera mirar para la parte de atrás del carro. ¿Qué sucede? Que una noche yo andaba por la ciudad, iba de camino a mi casa y veo una columna de humo en el medio de la calle. Para aclarar, en Puerto Rico, por la temperatura, es literalmente imposible que por la humedad y el calor de las alcantarillas se produzcan columnas de humo. No es como en Estados Unidos o en otros lugares. Por lo tanto, me estuvo bastante peculiar ver esta columna de humo prácticamente en el medio de la calle. Pero dentro de todo, quise creer en el hecho de
después la alcantarilla, el calor, a lo mejor afuera hace más frío, lo estoy viendo, y lo cruzo, porque además pues no podía salirme de mi carril. Cuando cruzo esa columna de humo, tengo la sensación de que alguien está dentro del carro. Ah, caray. Y voy todo el camino con esa sensación de que me están mirando, de que no ando solo, y mirando el retrovisor, que por cierto está ahí en mi cara, no lo puedo evitar. Y te juro, fue un viaje de aproximadamente 20 minutos. Y durante esos 20 minutos, esa inquietud de que no andaba solo, alguien está conmigo. Cada vez que yo miraba el retrovisor, lo único que tenía en la mente era, en algún momento voy a mirar y voy a ver un rostro. Realmente nunca lo vi. Pero aquí viene la parte que más me llegó a impresionar. Cuando llego a mi casa, me digo a mí mismo, yo no puedo entrar a mi casa porque lo que sea que se me montó el carro me va a seguir. Y digo, la realidad, no sé quién eres, ni me interesa, y no sé por qué viniste conmigo. Pero no eres bienvenido en mi casa, y por donde viniste te tienes que regresar. Y no hice nada más que mencionar esas palabras con la calma del mundo, porque yo decía, si esto es real, pues quiero dirigirme con respeto, porque no era miedo lo que sentía, no puedo decir que era un demonio o algo así. Era la incomodidad de que sentía que había alguien más conmigo, era todo. Así que me dirigí con mucho respeto. Y una vez mencioné estas palabras, calma. No sentí el viento de la Guadalupe ni nada de eso, de la Rosa. No sentí nada de eso. No, tampoco voy a ser amarillista. Pero fue una calma que sentí de momento por dentro. Y yo dije, ok, ahora sí. Y subí a mi casa y todo tranquilo. Pero es por esa razón que cuando me pongo a pensar más adelante, digo, ok, algo sí tuvo que haber pasado. Porque para empezar, la columna de humo es imposible en Puerto Rico. Tú no ves columnas de humo así como tal en Puerto Rico, a menos que no sea algo que lo fabrique básicamente, como digamos a las 5 de la mañana cuando todavía está oscuro, que tú mires la parte de arriba de un edificio y tienen esos aires gigantes que pues naturalmente es mucho calor el que está subiendo, y si hay humedad pues tú ves un poco de humo subiendo. Pero ver una columna de humo salir de un alcantarillado no pasa. So, ese es el primer detalle. Segundo detalle, nosotros, los seres humanos, tenemos el instinto de sobrevivencia, y ese instinto es que nos hace sentir, y todavía la ciencia no lo puede explicar con exactitud, pero cuando una persona te está mirando y de momento tú miras para atrás y ves que tu amigo o alguien te estaba mirando fijo, eso es instinto de sobrevivencia. Y el hecho de que yo pasara 20 minutos de mi vida con la sensación de que alguien me estaba observando, que yo miraba el retrovisor porque estaba esperando en algún momento que cuando yo mirara para atrás mío iba a ver a alguien sentado o mínimo un rostro ahí mirándome, pues ya para mí no puede ser coincidencia. Y por último, que yo me dirigiera con respeto y dijera las palabras, no eres bienvenido a mi casa, que te tienes que ir. Y en ese momento, como si fuera acto de magia, sentí calma, dejé de sentir presión, dejé de sentir que estaba acompañado. Definitivamente no creo que en ese momento yo me encontrara solo, y por eso fue un momento que me impactó mucho. De hecho es impactante, ¿no? Por todos los detalles que acabas de comentar. Primero la columna de humo, que ya nos platicaste que es literalmente imposible que pueda suceder en Puerto Rico, y que justo en el momento en que la atraviesas es cuando sientes que algo aborda tu vehículo y sientes esa mirada. O sea, y es, a veces es hasta más inquietante sentir que alguien te está viendo y no ves a nadie. Demasiado inquietante. Pero el detalle que más me llama la atención, bueno, que más me, no sé si gustar es la palabra correcta, pero digamos que más me gustó, es que antes de entrar a tu casa, tú lo razonas, lo racionalizas y dices, no puedo entrar así porque esta entidad o lo que sea que venga conmigo puede entrar a mi casa y no lo deseo. Y le dices que no es bienvenida. Sabemos por lo que dicen los investigadores paranormales, que muchas veces una causa paranormal necesita de cierto permiso, ya sea explícito o implícito,
para alojarse en tu casa. Y tú al momento de decirle no te quiero aquí, le quitaste todo ese permiso, no hubo lugar a duda, y por eso es que lo abandonó y no entró contigo a tu casa. Es algo así como con los vampiros, pero sí, eso, ese detalle te digo, no sé si gustar es la palabra correcta, pero creo que lo racionalizaste muy bien y lo hiciste estupendamente bien. Y fíjate, la razón llegó por el hecho de que en alguna ocasión anterior a eso, pues mi madre trabajaba en el hospital más importante de Puerto Rico. Y en algún momento platicando con amistades mías que creen en el mundo espiritual y creen mucho en la santería y en el espiritismo, me dijeron que mi madre es una persona, como ellos le llaman, una persona de luz, que es una persona muy buena. Y que por esta razón, ella sin percatarse se está llevando muchas cosas de ese hospital para la casa. Entonces, cuando me platican esto, pues fue lo que se quedó en mi cabeza, que en ese momento lo llegué a internalizar, que quizás esa cortina de humo si era alguien y que quizás se montó en el carro y por alguna razón pues está siguiéndome, porque yo nunca me he considerado una persona de luz, pero uno nunca sabe el por qué se le peguen a uno, ya sea por en ese momento sintieron unas energías bajas de parte mío que le llamó la atención y se apegaron. Entonces pues por la razón que fuera, pues rápido dije, por alguna razón está aquí y no puedo continuar hasta dentro de mi casa porque le voy a abrir la puerta a esta entidad también. Es interesante, fíjate que es muy interesante porque también se dice, se habla y se comenta, no es que estas personas que les llaman de luz, como tu señora madre, y se les queda pegada este tipo de energías, pero porque ellos están buscando esa luz para trascender. Entonces, como que tratan de agarrarse de ahí. ¿Y a qué voy también con esto? Dices, es que a lo mejor yo en ese momento traía unas vibras bajas. No necesariamente, dicen los investigadores y los expertos paranormales, debes de tener una vibra baja. Incluso trayendo una vibra muy alta, estos seres pueden pegarse a ti porque les gusta tu energía o porque sienten que de esa energía que tú emanas se pueden alimentar o porque, aunque tú no lo consideres, puede ser que tengas cierta luz que a ellos les llama la atención y que pueden utilizar para trascender. Por eso es que siempre les dicen que se les ponga una veladora o una vela para que ellos puedan trascender, para que ellos busquen esa luz, como cuando dicen al final del túnel que vayas hacia esa luz. Es muy interesante, amigo. Sí, la verdad que sí. Sí. Y, ¿algún otro? Sí, quería entonces traer a colación el segundo evento paranormal que más me ha llegado a impactar, que fue durante la transmisión del primer episodio que hice en vivo de Tu Mundo Escéptico, que este episodio lo hice con dos personas que se dedicaban a la investigación paranormal. Y una de estos invitados, que fue un gran amigo, AGL, él decide probar lo que él llamaba un pseudo box, perdón, un pseudo spirit box. Se le llama así porque esta maquinaria utiliza básicamente los mismos principios del spirit box, pero se hacen unos cambios para poder tener una voz más clara saliendo de las bocinas o los speakers que se van a estar utilizando, para poder identificar mejor su procedencia. Y cuando digo su procedencia es si es hombre, mujer, niño, qué está diciendo, el idioma, todas esas cositas. ¿Qué sucede? Que mientras nos encontrábamos haciendo el experimento, yo me percato que por alguna razón, mientras el otro compañero hablaba o yo hablaba, como que las entidades se manifestaban con más frecuencia o con más fuerza. Lo cual yo empecé a teorizar que quizás, como el compañero estaba utilizando su celular para mantener el live y tenía todo desde, pues con el speaker para que se escuchara más fuerte y él poder bregar mientras hablaba con nosotros, pues ya sabemos que los speakers o las bocinas utilizan energías para poder producir ese sonido. A lo cual yo dije, pues quizás cuando nosotros hablamos, nuestras voces se están sintiendo como energía. Entonces, pues cambia todo para, por decirlo así, para un fantasma o una entidad.
sea, digamos que tú escuchas por el oído normal y la gente te habla y tú lo escuchas y tú pues te da lo mismo, pero de momento se te pare alguien de frente y mirándote a los ojos, tú empiezas a escuchar lo que él tiene que decirte, pero en tu cabeza, o sea, te va a impresionar y vas a querer saber qué es lo que está pasando. Pues eso fue lo que yo teoricé, quizás ellos están sintiendo la voz en vez de escuchándola y por eso están reaccionando más, porque están como que, ¿qué es esto? Entonces pues le hice el acercamiento a GL para que me permitiera hacer un pequeño experimento y yo entonces le hice ciertas preguntas a la entidad, a lo cual en un momento dado la entidad me contesta y más adelante cuando le hacen otra pregunta él contesta en inglés, o ella, porque realmente creemos que fue una dama. Uh-huh. Y una vez que me contesta en inglés es el momento en el que yo sentí que fue algo bien personal, porque minutos antes, compañeros míos de acá de Estados Unidos habían entrado al chat y yo les estaba platicando a ellos en inglés lo que estaba sucediendo, lo que estábamos hablando. Por lo cual me dio a entender que las entidades me habían estado escuchando desde antes del experimento y respondieron en inglés para que yo supiera que era conmigo la cosa. Entonces, no sé qué tú pienses, tengo ahí la evidencia si gustas para que las personas puedan ver la evidencia cómo fue, para que tengan una mejor idea de lo que les estoy platicando. Claro, vamos a poner el video y platicamos en cuanto termine, ¿vale? Seguro. Va. Me dirijo a las entidades que se están comunicando o que están tratando de comunicarse con mucho respeto. Solo quisiera saber si es que pueden escucharme o si sienten la energía de mi voz, que pudieran repetir mi nombre. Me llamo Ricky. ¿Pudieran repetir mi nombre? No. No, dijo uno. Y clarito. Un hombre fue. Les pregunto, ¿están enojados? Yes en inglés, ¿por qué en inglés? En inglés, ¿viste? Bastante impresionante la evidencia que nos traes. Bueno, me gustaría para empezar, este Spirit Box, bueno, como dices, esto es un pseudo Spirit Box porque no se escuchan las frecuencias como en los Spirit Box normales, que se escucha ese barrido de frecuencias de radio que a veces es hasta un poquito estresante. Aquí no se escucha, pero sí se escucha la voz. Primero tardó un poquito en contestarte que no, como que dudaba si decirte tu nombre o no decirte tu nombre, hasta que decidió decirte no. Pero más me impresiona cuando le pregunta a AGL, un saludo a AGL si es que nos está viendo, cuando le pregunta si están enojados, inmediatamente dicen yes, y lo dicen en inglés. Sí es impresionante, y me imagino lo que tú has de haber pensado y sentido justo porque lo estabas haciendo en vivo. A nosotros ahorita ya lo estamos grabado, pero recordemos que esto que nos está presentando Mundo Escéptico fue en vivo. Lo grabaron en vivo, en directo y a todo color. Y lo más impresionante es que te encontrabas con dos personas más. Tú estás en Ohio, AGL está en Argentina y el otro compañero estaba en España. O sea, literalmente a miles de kilómetros de distancia, y aún así pudieron captar esta evidencia paranormal. Es impresionante. ¿Después de esto te sucedió algo? ¿O se quedó en eso? ¿O tuvieron más evidencia? Pues mira, yo me atrevo a decir que cuando me contestaron yes y tan rápido, quizás la voz chillona que yo tengo realmente les estaba molestando. Porque sí, realmente al momento yo no me había dado cuenta si algo estaba sucediendo. Pero sí les comento que después de este suceso, quizás unos 5 minutos más tarde, o 10, mi esposa salió del cuarto. Y si ven el live van a ver que en algún momento después de esto se escucha un ruido como de una puerta o algo así y yo miro hacia el lado. Ya eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando esto sucede, ya que pues como saben mi live
son de 4 horas. Y ahí fue, y esta idea comenzó gracias a ese episodio, que fueron 4 horas y media. Pero en ese momento, pues yo dije, pues quizás yo estoy hablando muy duro, me estoy riendo muy duro, y ella pues se levantó. Y yo la veo a ella molesta y se acuesta en el sofá que está justamente al lado de la computadora. ¿Qué sucede? Que cuando termino el live, que me quedo tras bambalina hablando con los muchachos, le estoy comentando a GL, no, estuvo impresionante lo que logramos, el experimento. Y cuando mi esposa escucha de experimento y espíritus, me dice, yo no sé qué tú estabas haciendo, pero lo que sea, llegó hasta aquí. Y yo ahí mismo le pido a los muchachos que me den un break, pongo el micrófono en mute y le pregunto qué pasó, que estás bien. Y ahí ella me platica que justo antes de ella salir del cuarto, ella sintió como que alguien se le trepó encima y la estaba aguantando contra la cama y que ella no podía moverse. Seguido a esto, cuando ella está forcejeando con lo que sea que tiene encima, el gato, que por pura casualidad, porque el gato de nosotros nunca lo dejamos dentro de los cuartos porque a él le da con marcar ya que es macho y no lo hemos operado, ese día por casualidad se encontraba dentro del cuarto, y cuando el gato se le trepa en el pecho a mi esposa es cuando ella siente que puede levantarse. Y entonces, como ella anteriormente en su vida había tenido experiencias como esta, pues al sucederle aquí que durante 3 años nunca había pasado algo así acá en Estados Unidos, pues realmente ella se molestó mucho y por eso fue que salió del cuarto molesto y se acostó. ¿Qué sucede? Que en el momento que ella abre la puerta, que es cuando yo estoy mirando, que si siguen viendo el video van a ver que constantemente yo miro para el otro lado, es porque para ese lado se encontraba la puerta de salida. Y mi gato, como es un gato callejero como tal, pues siempre llega el momento en que se para ahí y empieza a maullar para que yo le abra la puerta. Pero en este caso, el gato se sentó frente a la puerta, mirando hacia la puerta, no maulló en ningún momento, y yo me le quedaba mirando y él me miraba y volví y miraba la puerta. O sea, como si estuviera velando algo, o sea, la sensación que me dio al momento no lo pensé, pero ya cuando estoy retrospectivo así, pensando en lo que está sucediendo, lo que mi esposa me está comentando, me pongo a pensar y sí, el gato en ningún momento maulló, y lo pueden ver en el video que no se escucha el gato maullando como tal, sino que yo estoy mirando para ese lado. El gato se quedó sentado frente a la puerta y miraba a la puerta y me miraba a mí y miraba a la puerta. ¿Qué sucede? Que le comento a GL me dice, no, mira, ponte música relajante, eso es que pues por lo que estuvimos haciendo hubo una concentración alta de energías y tú lo que necesitas es despejar esas energías para que estés tranquilo. Así que tomé la decisión de ignorar todo lo que estaba pasando en ese momento, me despido de los muchachos, me meto al cuarto, le digo a mi esposa, si quieres quédate en la sala, no hay problema, yo pues duermo en el cuarto. Me acuesto y aún yo no estaba dormido como tal. Porque literalmente me tiré, me arropé, y 5 minutos si acaso, que no estaba dormido, no puedo decir de ninguna manera, y nadie puede decirme, no, es que ese momento en el que estás entre aquí y allá, no, yo estaba totalmente despierto. Yo sentí que alguien me agarró la rodilla, y esa misma mano que me está agarrando la rodilla baja hasta el tobillo, y ahí dejó de sentir todo. Sí, así lo dije yo, ojo. Sí, es que la verdad está fuerte, sí. Sí, y son cosas impresionantes, ¿no? Y bueno, te costó un regaño de tu mujer haber obtenido esta evidencia paranormal, pero sí es bastante impresionante esto que nos estás platicando, porque, bueno, muchos dicen que cuando se habla de este tipo de situaciones, el contexto lo manejan diferente, dicen que cuando uno habla de demonios, estos se asoman para saber quién está hablando de ellos, pero creo que es de cualquier tipo de situación paranormal, para los que crean, obviamente, se hace una concentración de energía, como bien te dijo AGL, una vibración que puede atraer o no atraer a este tipo de entes. No creo, o no, es mi humilde opinión, que haya sido la misma entidad paranormal que se manifestó por medio del Spirit Box. Yo más bien creo que
alguna entidad iba pasando por ahí, sintió la energía y quiso pasar a tu casa, ¿no? Y se me hace también muy interesante el hecho de que justo cuando, digamos que como que el gatito le ayudó a tu esposa a salir de ese estado al ponerse sobre su pecho, ¿no? Ujú. Es interesante todo esto. Sí, porque ya sabemos que se comenta mucho que los gatos tienen como un don o un poder que los conecta con el mundo espiritual y que incluso eran sumamente venerados en el Egipto por su conexión con el mundo espiritual. Entonces, pues crea mucho ruido la idea de que el gato pues le ayudó a ella a salir de esto, y también el hecho de ver que estaba ahí como que velando la puerta, como que algo no está bien, y como si viera algo y quisiera mantenerlo lejos. Porque sí, mi gato, fíjate, yo no sé si en algún momento tú has escuchado de en la brujería wicana lo que son los familiares. He escuchado algo, pero la verdad no estoy muy bien informado, ¿eh? Ok, pues los familiares son, o le llaman así como tal, a animales que llegan a tu vida de manera o circunstancias extrañas y se quedan ahí y te tratan y todo como si te conocieran de toda la vida, como si hubieran nacido bajo tu techo. Y se cree que son espíritus de personas que en algún momento estuvieron contigo, ya sea en esta o en vidas pasadas, que llegan en forma de animal para protegerte y ayudarte con tu camino. ¿Qué sucede? Que yo siempre he dicho que mi gato es un familiar, porque mi gato llegó a mi vida de una manera extraña, ya que fue durante unas navidades, una tormenta invernal, que resulta, mucho tiempo de esto me enteré meses después, el gato era de un vecino mío, que cuando él se fue a trabajar, la esposa que no soportaba el gato, tiró el gato a la calle en el medio de la tormenta invernal. Y el gato pues buscó refugio en el motor de mi carro. Esa madrugada, cuando yo salgo, por costumbre durante el invierno, yo siempre le doy cantazos al carro en el bonete antes de prenderlo para ver que no haya ningún animal como tal buscando refugio. Y yo escucho el gato y me desesperé, abrí la puerta, levanté a mi esposa, busqué una latetuna, la puse cerca y el gato salió. Cuando el gato sale, él estaba a punto de morir de hipotermia. Incluso de las patitas frontales, él perdió la uña y parte del dedo meñique de las patas frontales, por lo que le llaman el frostbite, que es cuando se cangrena la piel por el frío, se quema literalmente y muere. Entonces, Sí, sí, sí. desde ese comienzo el gato se ha quedado aquí. Los perros, en vez de ladrarle desde un comienzo, lo que hacían era lamberlo todo para limpiarlo. Y yo tengo más animales en mi casa y él nunca ha tratado de comerse ningún otro animal. O sea, es una cosa extraña, es como si el gato hubiera nacido aquí. Entonces, pues por eso yo digo que es un familiar. Y entonces ocurre eso en ese momento, y ver que el gato tuvo reacciones que se comentan en películas y cosas así, pues realmente me impactó mucho y me llevó a creer mucho en esto de la conexión de los gatos con el mundo espiritual, no te lo voy a negar. Oye, una pregunta, ahorita que estás hablando sobre esto y después de que me la contestes, te voy a decir el por qué te la hago. Vale. ¿Tú tienes, digamos, rasgos, actitudes o algo así felinos? Que tú dijeras, me identifico en cierto punto como un felino. Pues es gracioso, realmente nunca me había considerado, como le decimos acá, un cat lover. Siempre he sido más de tener perros y cosas así, y animales extraños. Ya sabes que pues en mi casa hay tarántulas y todo. Eh, la cuestión es que en sí, yo soy del signo zodiacal Leo. Eh, Casualmente, se suponía que yo, hasta donde tengo entendido, se suponía que yo hubiera nacido Virgo, pero no, algo pasó que salí en el último día de Leo, y muchas de las características que me identifican, porque yo sí no te creo en lo que Walter Mercado nos decía, que en paz descanse y que lo admiro mucho, pero nunca creí en eso de que no, porque las estrellas dicen que mañana vas a tener un día espectacular. No, yo nunca he creído en eso. Sí he creído que de alguna manera u otra la ubicación de las estrellas o de los planetas
afecta en el cerebro de las personas, haciendo que las personas que nacen bajo un signo tengan la tendencia a actuar y pensar de una manera parecida. La explicación, bien sencilla. Yo como Leo, me puse a buscar un poco de las características y descubrí que los Leos, y en sí te especifica que los Leos que son machos, son personas que se hacen ver, les gusta que la gente los vea, los mire. Somos personas, en este caso hasta las mujeres, que es bien importante para nosotros cómo nos presentamos frente a la gente, nuestro cabello es bien importante para nosotros. Y solemos llevarnos bien con todo el mundo. O sea, es una cosa de todos los Leos que llegan a un sitio y se hacen amigos de todo el que tienen cerca. Y aún con el enemigo le hablan. Entonces, sí soy ese tipo de persona. Sobre todo, algo que leí una vez y me impresionó mucho, que dice que el Leo, sobre todo el varón, es extremadamente vago. Lo especifican así, es extremadamente vago, como el león macho real, animal, que como tal no hace nada fuera de defender a su familia. Entonces, sí lo admito, yo soy el tipo de persona que a mí se lo he tenido que decir a mi esposo un montón de veces. No porque yo no haga los trastes al momento, te da a ti el derecho de que me lo estés repitiendo cada 3 meses. Entonces... Ok. En algún momento se harán. Exacto. Pero sí, ya dejándome llevar por eso, creo que ahí es que está la característica y la respuesta a lo que me estabas preguntando, que quizás, aunque yo decía que no era un Cat Lover, puede que haya algo felino dentro de mi comportamiento. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque a mí se me hizo interesante cuando me empezaste a explicar lo que son los familiares dentro de lo que es la magia Wicca. Y se me hizo interesante por el hecho de que yo lo relacioné mucho con las creencias de los antiguos mexicas. Los antiguos mexicas hablaban de que el ser humano está hecho de un nahuali y un tonali. El nahual es tu forma física, por así decirlo, y tu tonali es, digamos, tu espíritu, de lo que estás compuesto. Y también creían que dentro de tu tonali había un animal que vibraba contigo, al cual le llamaban el tonal o tonali también. Por eso es que muchas veces se relacionaban o con un venado o con un xoloescuintle o con cualquier otro animalito que estuviera por ahí, porque se suponía que el tonali vibraba con el tonal. De hecho, hay algunas comunidades que dicen, algunas comunidades, sobre todo en Oaxaca, en México, que cuando nace un niño, el primer animal que aparezca, ese es su tonal, su tonali, está relacionado con ese animal. Y por eso se me hizo muy, muy interesante cuando lo dijiste, lo de los familiares, y por eso te pregunté que si no tenías tú algún rasgo felino por ahí, porque tal vez por eso ese felino llegó contigo y por eso sientes, tal vez no, como dices, no un cat lover, pero ese felino está vibrando con tu nahuali, perdón, con tu tonal, tu energía espiritual, que es lo que manejaban los mexicas. Y es interesante que creencias tan dispares como la Wicca y la antigua cultura mexica tengan ese tipo de coincidencias, ¿no? Sí, la verdad, sí. Incluso me recuerda un comentario que hacía yo en el día de ayer mientras estuvimos, perdón, en el día del miércoles, mientras estuvimos hablando de momentos paranormales dentro de lo que fue el canal de Twitch, en los terapeutas, que yo mencionaba cómo la religión espírita tiene en común esta religión, si mal no me equivoco, la del Tao, en cuanto a lo que es la reencarnación. Son dos cosas totalmente diferentes. La reencarnación y el mundo espírita son por completo dos creencias distintas. Sin embargo, tienen en común que se expresan de los espíritus o de los seres una vez parten de este plano espiritual, que tienen un comportamiento diferente, los sentimientos son diferentes y ven todo de una manera distinta.
lo cual te lleva a pensar en la idea de que cuando tú entras a ese otro plano, todos los recuerdos de vidas pasadas quizás llegan, y ahí es que por eso es que tú no eres el mismo. Más sin embargo, sigues identificando a las personas que tienes cerca como personas importantes para ti. Entonces, sí, llega el punto en el que realmente yo quisiera tener la oportunidad de tener conversaciones con personas que estén bien metidas en todas las religiones alrededor del mundo, porque yo creo que si uno saca un poco de cada una de ellas, pudiera encontrar lo más cercano a una verdad absoluta. Así es. No, es que son muy interesantes estos temas. Y bueno, amigo, teníamos preparado platicar el tema sobre el Hotel Cecil, pero ya llegamos, desgraciadamente, al final del programa. Vamos, esto me lleva a comprometerte, a que regreses nuevamente para poder hablar sobre el tema, porque es un tema muy interesante, pero se nos acabó el tiempo, amigo. No sé, tendrás que regresar en algún momento, ¿eh? No, ya, o sea, para mí siempre un placer y un honor estar aquí, pero en este caso ya es obligatorio y mandatorio, no tengo manera de decir que no. Porque pues ya no hablamos del tema, perdón, ya no hablamos del tema, entonces pues tienes que regresar sí o sí, ya nos pondremos de acuerdo para que haya una segunda parte con el Mundo Escéptico Podcast. No, Pero seguro bueno, que sí. amigo, quisiera agradecerte infinitamente por haber estado conmigo, por haber aceptado la invitación, por estar en estas charlas paranormales. Y me gustaría que, a pesar de que voy a dejar todas las redes sociales en la descripción del episodio, que tú mismo le digas a nuestros amigos dónde te pueden encontrar y qué pueden esperar de ti en las redes sociales. Pues bueno, empezando como tal, que es la red social de Facebook, me pueden conseguir como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. Aquí en donde como tal yo me dedico al canal y a mi persona. Van a conseguir ahí todo lo relacionado con cada uno de los episodios que he hecho hasta el momento. Me gusta poner ahí lo que yo le llamo los show notes, que es fotografías relacionadas con cada episodio, con una breve explicación de qué es cada una de estas fotografías, o evidencias y videos que conseguí que pues por la naturalidad de los mismos no son parte del episodio. Aparte de esto, pueden hacerse parte del grupo oficial Escépticos, que es un grupo que he adaptado para toda la comunidad de escépticos, donde tienen el espacio para compartir memes, videos, fotografías, historias, cualquier tipo de material que esté relacionado a la temática del grupo, que es paranormal, ufología, criptozoología, true crime, y por ahí todo lo que se le ocurra que esté ahí dentro de esa temática. En Instagram me consiguen como mundo.escéptico. Ya en Instagram también van a conseguir todas las fotografías relacionadas a los episodios que he ido haciendo. Les recomiendo que estén al pendiente de todas las redes sociales, ya que en Instagram yo me manejo mucho por lo que son los stories. Ahí comparto mucho stories de otros canales y otras personas que comparten cosas que son relevantes o que encuentro que es importante compartir con ustedes, ya sea información de cosas que pudieran ser conspiranoicas o cosas ufológicas, cosas paranormales. Entonces, yo sé que voy a hacer todo lo posible por mantenerlos entretenidos en todas las redes sociales. Fuera de esto, pues me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, también en Anchor Podcast, que es donde tengo todos los episodios que he hecho hasta el momento. Y YouTube me consiguen como Mundo Escéptico Podcast, que es en donde estoy trayendo poco a poco cada episodio que ya tengo como tal en Spotify, pero lo hago en forma de video, añadiendo las fotografías y eso, para que cuando escuchen el relato pues tengan una visualización un poco, ¿cómo decirlo? Para que tengan una mejor visualización de lo que yo les estoy comentando dentro del relato y el episodio. Así que nada, estén al pendiente. Por cierto, sí, en YouTube también tengo el último sábado de cada mes a las 11 de la noche, horario de Estados Unidos. En estos momentos, por la diferencia de horario, viene siendo
a las 9 de la noche, si no me equivoco, hora de México. Así es. Son 2 horas de diferencia. Es correcto. Pues a las 9 de la noche, hora de México, el último sábado de cada mes, estaré haciendo el live Tu Mundo Escéptico, como me gusta llamarlo, el alias, el maratón del terror, ya que hasta el momento lo he mantenido en un maratón de 4 horas, que es una charla y una plática con personas, creadores de contenido que están envueltos en todo este mundo de lo paranormal, la ufología, criptozoología y todo lo que nos causa curiosidad, para que pues se pueda entretener y conocer otros mundos fuera de lo que es el mundo escéptico. Claro, esos en vivos de 4 horas, a pesar de que son maratónicos, se pasan extremadamente rápido. Amigos, por favor, vayan, suscríbanse a sus canales, suscríbanse a sus redes y también suscríbanse aquí a este canal si les están gustando estas charlas paranormales. También recuerden que en este canal van a encontrar relatos de terror. Entonces, por favor, a mí me pueden buscar en todos lados como Más Terror MX. Me encuentro en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook y obviamente en esta plataforma que es YouTube. Si les gustó, suscríbanse, denle like, activen la campanita, recomiéndenos sobre todo, que es lo que más nos va a ayudar a crecer para seguir trayendo este tipo de contenidos. Ricky, te mando un abrazo. Amigos, nos vemos en la siguiente. Adiós.